tardes. Bienvenidos a esta casa de CISDE, que es la casa de todos ustedes. Estoy encantado de que compartamos este rato juntos. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don José Domínguez León, que es el director de la Comisión Académica y presidente del seminario. Profesor, cuando usted quiera. Querido presidente, muchas gracias. Primero darle a todos ustedes la bienvenida a este sexto seminario internacional sobre problemas emergentes en seguridad y presentar la mesa. Preside el doctor don Carlos González Escalada, presidente de CISDE. A su derecha el coronel, ilustrísimo señor don Ignacio Olazábal Elorz, del cuartel general de la Fuerza Terrestre. A su izquierda el ilustrísimo señor don Francisco Jiménez Rodríguez, coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, de la cuarta zona. A la derecha de la mesa el ilustrísimo señor don Javier Albert Pérez, comandante naval de Sevilla. Y yo les quiero dar las gracias tanto a ellos como a las instituciones que representan, y en los casos correspondientes a los superiores que representan. Sé que es muy difícil estar un día a una hora porque los acontecimientos se suceden y no los podemos evitar. A veces cuando uno está íntimamente conectado, relacionado tanto con la Guardia Civil como con el Cuerpo Nacional de Policía, pues se da cuenta que lo que hoy es, dentro de una hora no es, porque ha sucedido algo y se desbaratan los planes. Pero bueno, doy las gracias. Una brevísima introducción. Este es el sexto seminario. Hemos cambiado el formato respecto de los anteriores. En los anteriores había un número de ponencias abultado. En esta ocasión lo hemos reducido hasta donde ha sido posible para que todos los ponentes cuenten al menos con media hora. Cada uno expondrá alguna de las investigaciones que está llevando a cabo, y yo espero que tanto la tarde de hoy como la mañana del sábado sea fructífera. Recordarles a ustedes que de los últimos seminarios han salido publicaciones que CISDE tuvo la valentía desde hace 2 años publicarlo. Está a disposición de todos, y estamos ahora preparando la edición del año pasado, y en cuanto acabe pues recogemos los materiales. Y CISDE, pues, sé que pondrá de su parte todo lo que esté en su mano para que esto vea la luz. Somos sencillamente investigadores, ya en los distintos cuerpos policiales y en el ejército nos conocen, no hemos salido por generación espontánea, llevamos casi toda la vida haciendo esto, y aquella anécdota de que en esta casa un coronel de marines me preguntó: ¿desde cuándo hace usted esto? Y yo le dije: mire, yo llevo toda la vida. La traductora no sabía cómo explicárselo. Mi tesina de licenciatura pues tuvo que ver con una crisis, su influencia en la delincuencia, mendicidad, marginación social. Son ya más de 40 años investigando todo esto. Así es que con personas que llevan prácticamente toda la vida de investigadores dedicados a esto, yo les quiero dar las gracias. Muchas gracias al doctor Domínguez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor capitán de navío, don Javier Albert Pérez, que es el nuevo comandante naval de Sevilla. Mi comandante, como usted quiera. Buenas tardes. Bueno, tan solo unas palabras. Primero agradecer la invitación y, por supuesto, como representante de la Armada en Sevilla, pues para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y aprender, que es a lo que vengo, la verdad. Yo vengo aquí a aprender. Y, bueno, sobre temas de candente actualidad,
y que además, bueno, profundizar en el conocimiento de estos temas pues nos van a ayudar a todos, no solamente a enriquecernos personalmente, sino en la extracción de conclusiones, recomendaciones y análisis que sirvan para, en el fondo, tener un mundo mejor. Nada más. Muchas gracias, comandante. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco Jiménez Rodríguez, que es el coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de la cuarta zona de la Guardia Civil. Mi coronel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar la ausencia del general que estaba invitado al acto de inauguración. Me hallo en su lugar, está aún de viaje, estaba en Madrid, está de regreso hoy precisamente. Agradecer a don Carlos González la invitación a este acto y animarle, veo que es el sexto el seminario que se organiza, animarle porque creo que el problema que se nos presenta en un futuro sobre seguridad es bastante grande. Aquí estábamos casi terminando con el terrorismo de ETA y nos explotó encima el terrorismo islamista y creo que en un futuro vamos a tener que estar pendientes de él. Todo lo que sea estar formado e informado sobre esa problemática creo que es bueno y yo creo que este seminario tiene como objetivo principal eso. Así que muchas gracias a todos y nada más. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra don Ignacio Olazábal Elort, el coronel del cuartel general de la Fuerza Terrestre, que viene en representación del teniente general. Mi coronel, cuando usted quiera. Buenas tardes. En nombre del teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, quien me encarga, disculpe su ausencia por motivos de agenda, quisiera iniciar estas palabras agradeciendo al Campus Internacional de la Seguridad y Defensa, tanto a su presidente como a mi querido amigo el profesor doctor don José Domínguez León, la oportunidad que me dan, o mejor dicho, que dan a las Fuerzas Armadas para exponer nuestros puntos de vista acerca de algunas cuestiones que, si bien pueden parecer extrañas o irrelevantes por lejanas, créanme, no lo son. Es cierto que al ser el ámbito de responsabilidad de la defensa y por ello nuestro desempeño diario, los militares podemos presentar una cierta querencia hacia la sobreponderación de estas cuestiones. Pero la experiencia vivida a lo largo del mundo nos ha enseñado a los militares a no infravalorar estos riesgos. Y déjenme subrayar una idea. La responsabilidad compartida, la seguridad exterior, no es un ámbito exclusivo de los militares, ni siquiera de los uniformados. Es algo que atañe a la sociedad en su conjunto y que debe ser salvaguardada por todos aquellos posibles actores, por irrelevantes o extraños que nos parezcan. La Estrategia de Seguridad Nacional, documento de obligada consulta, publicado no en el ámbito del Ministerio de Defensa, sino en el ámbito de la Presidencia del Gobierno, a la hora de establecer la política de defensa del Reino de España, nos habla de los riesgos, amenazas y desafíos presentes, para así poder establecer objetivos, líneas de acción y ámbitos de actuación de la defensa nacional. En este documento se establecen los tres pilares que contemplarán la seguridad nacional. Uno es la defensa nacional, la seguridad pública, no muy cerca del Ministerio de Defensa, y la acción exterior, en el cual participamos a veces. En todos ellos intervendrán los distintos actores de la seguridad en España y compete a la Presidencia del Gobierno, y de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, coordinar la acción de todos, en aras a obtener la unidad de acción necesaria. Estoy seguro que este auditorio compartirá conmigo una cierta preocupación ante los riesgos emergentes y la globalización de los conflictos que acosan a nuestra actualidad. Pues bien, será nuestra responsabilidad, como actores relevantes, como hemos dicho, el trasladar a la sociedad la importancia que tiene el preocuparse del mantenimiento de la paz y, por qué no decirlo, la necesidad imperiosa de invertir en los medios humanos y materiales necesarios que se emplearán para salvaguardarla. Dejen concluir estas breves palabras reiterando mi agradecimiento al CISDE, en boca de su presidente, por darnos la oportunidad al menos de meditar acerca de la situación global de seguridad y de los medios con los que contamos con mantenerla. Y espero no aburrirles en mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi coronel. Para nosotros es un verdadero privilegio el contar con esta magnífica representación en nuestra mesa inaugural,
qué hay más digno de contar con nuestro Ejército de Tierra, con nuestra Armada, con nuestra Guardia Civil, en representación en la persona de los coroneles que se sientan en esta mesa y del capitán de navío. CISDE es la casa de todos nosotros. Somos un instituto universitario de carácter privado, como todos ustedes saben, pero llevamos a gala tener una relación de cortesía infinita con nuestras Fuerzas Armadas y con los cuerpos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Antes de continuar, me gustaría agradecer al profesor Domínguez León su liderazgo académico en esta 6ª edición. Es muy complicado mantener la llama de un esfuerzo académico de esta índole. Me consta, Pepe, el esfuerzo de meses y meses que llevas realizando para reunirnos aquí esta tarde y mañana, y te quiero agradecer de todo corazón, como digo, ese empuje, ese ímpetu y esa aportación a nuestra seguridad que haces año tras año. De verdad que gozas de todo nuestro reconocimiento. No me voy a extender. Esta tarde y mañana las dedicaremos a revisar pues toda una serie de cuestiones candentes que afectan a la seguridad colectiva y a la seguridad internacional. Ese es nuestro propósito. Esta es la contribución de CISDE, nuestro grano de arena a seguir difundiendo la cultura de seguridad y defensa, y además tengo la alegría de que estamos casi todos entre amigos y que además, bueno, pues las tecnologías y la grabación de las sesiones nos permitirá después llegar a no solo los que vengan esta tarde por aquí, que vendrán más gente, sino pues difundir también las conferencias a través de Internet y de YouTube, porque hoy en día, como dice un amigo mío, si no estás en las redes sociales no existes. Entonces, después son cientos las personas que siguen las conferencias por Internet y eso es una cosa muy agradable. Para mí personalmente es una satisfacción también muy grande, porque yo no solamente desde el plano académico vivo la seguridad. Para mí es un grandísimo honor ser también un teniente honorífico del Ejército de Tierra, o sea que he tenido la oportunidad, siquiera tangencialmente, de vivir las Fuerzas Armadas desde dentro y pues lógicamente soy un absoluto enamorado de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí les puedo asegurar que están entre amigos. Sin más, y agradeciéndoles a todos ustedes la presencia, declaro inaugurado el 6º Seminario Internacional sobre Problemas Emergentes de Seguridad. Muchísimas gracias. A continuación va a tener lugar la conferencia inaugural del profesor doctor don José Domínguez León. El profesor Domínguez León, como ustedes sabrán, es no solamente profesor y colaborador de CISDE, es también profesor de la Universidad de Educación a Distancia, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su centro de Sevilla. Es también académico de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida, es académico de número de la Academia Andaluza de la Historia y es también el fundador y editor de la revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad, que está pronta a sacar su 6ª edición. Es una de las 2 revistas científicas de revisión de pares que existen ahora mismo en España y bueno, pues don José Domínguez León es su dignísimo fundador y editor. Pepe, cuando tú quieras. Muchas gracias, presidente. Ahora que en estos tiempos decir presidente suena hasta bien. Yo, cuando estoy con mis amigos, intento desposeer todo del lenguaje académico para poder llegar. A veces el excesivo academicismo nos impide llegar.
Quienes me conocen bien, y quiero nombrar a mi querido teniente coronel don Ramón María Clemente Castrejón, un tipo duro, como después presentaré, solo me mido con tipos duros, por lo tanto, a mí lo académico no hay más remedio. En realidad, estamos intentando desde hace ya varios años, dentro y al margen de los seminarios sobre problemas emergentes en seguridad, y desde una perspectiva de prospectivista, que nos dedicamos a avanzar en lo porvenir, que es lo que se nos avecina. Bueno, pues ya he oído eso de que lo que viene no es muy bueno. Yo traigo preparada una ponencia que en media hora dudo que pudiera exponer. Voy a ser muy sintético y a plantear algunos de los pilares sobre los que hoy se puede estar trabajando. Sé de algunos grupos que lo están haciendo y todos los colaboradores que participan con un servidor en distintas acciones. Cuando hablo de distintas acciones me estoy refiriendo a mis alumnos de la UNED, a doctorandos, a grupos de la Guardia Civil, grupos de AUS, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, del Sindicato Unificado de Policía, para los que emprendo diferentes acciones y todos aprendemos de todo esto. Lo primero es que el eje de este seminario es la geopolítica y los problemas emergentes en seguridad, refiriéndonos fundamentalmente a los riesgos que cada vez están más a flor de piel. La importancia de esa geopolítica, bueno, no sé si la... Yo es que solo traigo mi armamento. La mía va ahí en un maletín por si acaso falla la técnica. La de uno dispara mejor que la de nadie, eso siempre es así. Bueno, dicho esto, primero geopolítica. Se subraya que cada vez estamos en un mundo más conectado. A mí la palabra globalizado no me gusta. Eso es un aspecto un tanto ridículo de la cuestión. Y en geopolítica damos el salto a la geoestrategia y ahí ya incluimos muchísimos aspectos militares. En relación a esa geopolítica que es cambiante, que hoy es la que es y mañana ya no, debemos ver dónde estamos. Siempre ubico a mis compañeros en que tengan muy claro cuáles son nuestros intereses, hacia dónde vamos y cómo debemos defendernos. Lo digo de una forma clara, sin ningún ambaje. Primero estaríamos en esa perspectiva de los países del norte, según una fórmula de entender la división del mundo. Estaríamos además en una perspectiva de países desarrollados, de países democráticos, porque de lo que no cabe la menor duda es que el futuro de la humanidad, aquí en la Tierra y más allá, si en esa otra frontera que los propios gobiernos y muchos investigadores se están o nos estamos poniendo, o se respetan los derechos humanos o no hay futuro. De hecho, las sociedades que no los respetan no parece que vayan a ir demasiado lejos. Ahí estaríamos también entre los países emergentes. Todos los países que se precien de algo han de ser tildados de emergentes, porque cada uno pone una parte del muro, o una parte del arco, pone una dovela, pone otra. Y al margen pues estarían esos países que hemos ido dejando en no desarrollados, no democráticos, del sur, y estarían esos otros países, organizaciones, estados que velan por el desarrollo del terrorismo, bien de una forma directa o lo apoyan de múltiples maneras. Hay una dicotomía constante en el mundo del que estamos hablando y una complejidad extrema en analizar, en valorar todas estas cuestiones. Y fíjense que a lo que vamos a desembocar es al terrorismo.
pero debemos saber muy bien dónde estamos. El día que conocí al teniente coronel, todo parecía preludiar un desencuentro, nada más lejos de la realidad. A mí me presenta un buen amigo y le dice a mi teniente coronel, le presento al profesor, que es perfilista. Y me dijo, tú eres entonces los del lobo solitario. Yo le respondo a mi teniente coronel, mi querido teniente coronel, digo, no, Ramón, eso es del pasado, estamos en otra cosa. Claro, él se quedó sorprendido, es su día a día, es lo que él tiene que trabajar todos los días para evitarlo, pero precisamente los que estamos en otra atalaya paralela, lo que debemos evitar es que existan esos lobos solitarios y otras múltiples formas, esas sí que son emergentes, en las que nos pueden tomar por la retaguardia. Así es que todos los esfuerzos dentro de esa extrema complejidad pues tienen que ponerse al unísono, de acuerdo. Yo voy a darle a esto un poquito. Fíjense, estaba intentando recordar que el mundo de la seguridad está hecho de paradojas. Estamos contra el terrorismo y a veces no nos damos cuenta que algunos de nuestros clientes o algunos de nuestros hipotéticos aliados son verdaderamente temibles en ese aspecto. Pongo, sin entrar en indicar a ningún país, pero pongo a un país que es India, que a veces nos despista porque en Occidente hay muchas ONG que recaudan ingresos para llevarlos a países que necesitan de cara a su desarrollo esos emolumentos, y pongo a India no porque tenga nada contra ella, todo lo contrario, es un país para mí muy valorable, muy querido, que intenta salir de una serie de atrasos, pero recaba ingentes cantidades en ayuda humanitaria. Y después tiene pues armamento nuclear, un ejército numerosísimo. No encaja de ninguna de las maneras. Los gobiernos lo primero que tienen que velar es por el bienestar de los pueblos, si no, pues no podríamos vender nada de lo que estamos haciendo, es una contradicción detrás de otra. Después de esa paradoja que se utiliza mucho en inteligencia, tendríamos que ver hacia dónde van algunos países. No pongo el caso de India, que por supuesto no está comprometida con estos temas tan negros de los que estamos trabajando, pero sí hay otros países en los cuales, ya sea por motivos ideológicos, políticos, económicos, incluso y sobre todo religiosos, el terrorismo es una moneda de cambio consuetudinaria, es de todos los días, y cada vez pues surgen más conflictos que emergen, conflictos que se soterran. Si yo me voy al modelo de relacionar los conflictos que hay en el mundo, le tengo que decir a mis alumnos, mira la página tal, el documento tal de la Universidad Autónoma de Barcelona, y aparecen 70, entre 60, 70 y tantos, unos de alta, otros de media, otros de baja intensidad, y en una parte considerable de ellos hay siempre un componente proclive, conectado, relacionado con el terrorismo. Eso naturalmente nos tiene que dar que pensar, porque o no nos estamos enterando en Occidente de lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras, o no tenemos claro qué son nuestras fronteras. Por ahí, en el núcleo de la intervención, se subraya el papel de las fronteras extendidas, fronteras avanzadas, que era antes, fronteras extendidas. Se nos está insistiendo por activa, por pasiva, que los países desarrollados tienen que invertir para su seguridad en la seguridad en otros entornos.
mi querido Ignacio Olazábal pues acaba de llegar de Malí. De vez en cuando nos da ese apagón que no sabemos dónde está. No lo llames, que está lejos. Pero es una de las personas, bajo mi punto de vista, más cualificada por el papel que desempeña dentro de la estructura para tratar de esto, precisamente, desde otra perspectiva. Yo creo que debemos saber dónde estamos y no nos estamos dando cuenta. No pensamos fríamente cuál es nuestra posición, cuál es nuestra situación. Y si malo es en algunos aspectos lo que hemos venido vislumbrando, tal vez sea peor lo que viene. Algo que no he desarrollado aquí, aunque está en otros materiales ya publicados, es que se nos ha venido insistiendo que desde una perspectiva sociológica el repunte en países como España o países de su entorno del terrorismo estaría de aquí a 10 años. Algunos miembros de instituciones como el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Ballesteros mismo, pues insistía en esto en diferentes ocasiones. Yo creo que ese repunte no lo vamos a tener a 10 años. Creo que ese horizonte es demasiado largo. Lo vamos a tener entre 5 y 7, 8 años. Porque lo sucedido el año pasado en las proximidades de Barcelona lo estamos estudiando muy detenidamente, hicimos distintas aproximaciones, ya lo he llevado a varios cursos con personal de fuerzas, de cuerpos de seguridad, y después de que se hayan filtrado nuevos elementos este verano del sumario, lo que antes eran simplemente hipótesis, ahora son cuestiones muy precisas. Bueno, ese es un modelo que hay que tener muy presente. Nos estamos dedicando al estudio de casos, un caso, otro caso, pero muy pormenorizadamente. Eso nos debe llevar a pensar cuál es el terrorismo que viene, sin darle muchas vueltas. Quiero insistir en que cuando estamos hablando de terrorismo y dentro de la geopolítica, no lo podemos circunscribir a un atentado, a una serie de ataques, a la tipología del grupo organizado o del elemento solitario. Hay que ir mucho más allá. En una ponencia que desarrollaré mañana me referiré al espacio, no solamente al ciberespacio, sino al espacio que podemos decir sideral o interplanetario. Se ha hablado mucho de guerra electrónica, se ha hablado y se ha escrito mucho de las posibilidades que tienen unas potencias de desarrollar determinados tipos de defensas o de potenciales agresiones contra otras. Eso está ahí, no es cuestión de este momento desarrollarlo. Lo que está claro es que los nuevos tipos de terrorismo nos van a sorprender. Ya el curso pasado pues hacía una intervención que ojalá se vea publicada lo antes posible, donde se hace sistemáticamente una clasificación de lo que hay y de lo que va a haber. Claro, es un material relativamente sensible que no debe caer en manos de organizaciones o de elementos aislados que se crean salvadores de una ideología y perpetren aquello que con escasísimos medios pueden llevar a cabo. Pero nosotros tenemos que adelantarnos, precisamente la prospectiva ha de insistir en ello. Yo he encontrado una de las vías importantes en las que se puede manifestar una parte sustanciosa de la investigación, y es cómo se aplica todo eso que estamos obteniendo a entornos concretos, ciudades inteligentes, sin ir más lejos. Hablando precisamente con personas responsables de seguridad corporativa y de seguridad en general en grandes empresas privadas, estamos hablando de empresas con decenas de miles de empleados, presentes en todos los continentes,
nos damos cuenta que ellos están muy preocupados por los diseños de ciudades inteligentes. Y algunos analistas estamos subrayando que precisamente ese es uno de los puntos más débiles, de los puntos más flacos de la sociedad emergente, porque se basa, sin lugar a dudas, en las comunicaciones, en los modelos de comunicaciones a través de eso que le llamamos el espacio, el ciberespacio, y tal vez no nos estamos percatando de que en la práctica se pueden convertir en un auténtico, voy a emplear una palabra un tanto vulgar, coladero. La puerta trasera siempre suele ser la que se utilice con mayor profusión por parte de las organizaciones de corte terrorista y más en el ciberterrorismo. Digo esto porque el espacio debe ser una nueva frontera en la que casi no estamos entrando. De la misma forma que otra frontera es, sin lugar a dudas, la naturaleza. Ustedes han visto cómo en las últimas semanas algunos accidentes que se han producido, incluso en algún país muy desarrollado, muestran la terrible impotencia del ser humano ante, teóricamente, acontecimientos casi de corte natural. Lo que ocurre es que muchos no nos lo creemos, no creemos que determinado tipo de catástrofes sean tan simplonas y a veces pueden tener otra etiología, otro tipo de origen. Esto ya llevamos algunos años planteándolo. El curso pasado, en este mismo seminario, se planteó la emergencia del ecoterrorismo, del hidroterrorismo, una serie de modalidades que ya ha habido intentos, ya ha habido ataques, los servicios de información lo saben, los servicios de inteligencia de las distintas naciones, no particularizo en ninguno, porque hay países que tienen tantas agencias que eso ya deja de ser operativo, eso ya deja de ser algo que lleve a buen puerto. Pero insisto que hechos los tenemos, están constatados, y ahora habría que ver si esa es una vía a través de la cual van a discurrir los modelos emergentes de terrorismo o no. Esto prefiero dejarlo en unos minutos al final de la intervención, por si quieren ustedes hacer alguna pregunta o quieren plantear alguna cuestión. Desde esta perspectiva, lógicamente, las guerras van a ser muy distintas, ya lo son. Estaríamos hablando de la guerra convencional y estaríamos hablando de la ciberguerra, también he escrito, tienen ustedes la revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE en el número 1 algunas cuestiones al respecto. Hay que ir mucho más allá de lo planteado en el manual de Tallinn, para que nos entendamos. Hay que ir mucho más allá. Tenemos que proponer a los estados y a sus gobiernos una nueva forma de entender el futuro de la ciberguerra en un sentido muy amplio y muy extenso, lato, y que eso está perfectamente conectado con la geopolítica. Aquí siempre hago referencia a las diferentes estrategias, la estrategia del Ártico. Cada país tiene la suya. Sin embargo, sabemos lo que de coincidente tienen algunas de ellas. Un país que tiene la flota más importante de remolcadores no hace nada para evitar el deshielo, porque le interesa, esa estrategia le interesa, para poder ubicarse como cabeza de un mercado en el ámbito de las comunicaciones marítimas. Otro está interesado en el deshielo porque en el lecho marino puede haber importantes bolsas
de combustibles fósiles, de minerales metálicos. Otros países tienen estrategias diferentes en el sentido de copar África comprando tierra de labor. ¿Por qué China compra tanta tierra de labor? En África, en Asia, últimamente en América del Sur. ¿Por qué están comprando las cabeceras de periódicos, las cadenas de televisión, los clubes de fútbol? Recuerden, ¿no?, eso de que en España el 10% del PIB lo mueve el fútbol. Lógicamente van a aprender aquello en lo que pueden obtener mayor rentabilidad. Y de lo que no nos damos cuenta es de que esa es una política económica, ideológica, es muy ideológica, de debilitar a la Unión Europea, de debilitar a los países europeos, en la que se pueden ver inmersos como potenciales atacantes, vamos a decirlo claramente, esas otras grandes potencias. Tiene poco sentido debilitar a Europa desde la propia Europa, disgregarla. Tiene poco sentido ese marasmo de micronacionalismo o de querer volver a antiguos imperios que tienen hoy poco sentido, porque o se muestra una Europa fuerte o desde un punto de vista económico, ideológico y por supuesto desde el terrorismo tendríamos muy poco que hacer de aquí a aproximadamente el horizonte 2050, 2070, 2050, 2070. Las perspectivas que tenemos demográficas es de la emergencia de países que hasta ahora tienen un papel muy limitado. Sin embargo, China dejaría de ser el país con la población más importante del mundo, pasaría a serlo India. Países africanos como Nigeria entrarían en otra fase, en otra perspectiva. O sea, la geopolítica nos lleva a que todo eso dará como resultado pues una cantidad apreciable de conflictos, y que muchos de esos conflictos tendrán como telón de fondo o como uno de los elementos vehiculares el terrorismo. Así es que las guerras y los conflictos unidos. La inteligencia, papel vital, fundamental. Cuando hablo de inteligencia no quiero dejar atrás la información. Mi teniente coronel, nosotros no estamos atrás, ¿eh? Lo que ocurre es que hoy, cuando se habla de Big Data, no se nos tiene en cuenta a los analistas. Y el papel que deberían ocupar los analistas lo están ocupando en las agencias de inteligencia, no señalo a ninguna, los estadísticos, los matemáticos, los ingenieros, pensamiento lógico-matemático convergente. Sin embargo, el pensamiento creativo, el divergente, cada vez brilla más por su ausencia y se nos hace creer que el Big Data es el futuro. Estoy de acuerdo en parte, por supuesto que sí. Sin embargo, eso no nos va a abrir las claves para interpretar los graves problemas que se pueden avecinar. Puede servir para, desde un laboratorio en una universidad, por ejemplo, norteamericana, extraer los datos de 2 millones o 3 o 4 de compradores en Europa con una tarjeta de crédito. Y a partir de ahí, como digo, entresacar factores, elementos que de otra manera pues se nos perderían. Pero eso no nos abre la puerta del futuro. Eso nos abre la puerta de cómo va a ser el consumo, de cuáles son sociológicamente las tendencias. Sin embargo, los problemas más serios, más graves, no nos lo va a abrir nadie. Si ustedes saben la fecha que es hoy, yo he tenido que salir de mi casa para llegar a la UNED pues como 3/4 de hora antes, porque preveía lo que iba a ocurrir. Principales rondas estaban colapsadas. No hay una explicación, no la hay. ¿Saben ustedes cuál es la explicación? Llegar a tiempo a determinados comercios, algunos de ellos en lugares céntricos y otros en la periferia, porque hoy es el día que hay. Es una auténtica locura y no nos estamos dando cuenta de la colonización de tipo ideológico que esto conlleva. Bien, la perspectiva, no voy a insistir
más en ella ni en la importancia de los servicios de inteligencia. Cada vez habrá que invertir más en materia gris, no tanto en tecnología, que es muy necesaria, pero eso debe ir acompañado por el hombre, por la materia gris, por los analistas. Una formación sólida en ese sentido. Por lo tanto, la hoja de ruta hacia el futuro, en este aspecto, pues la pintan compleja, la pintan muy complicada. Deberíamos hacer, ahí tienen ustedes al final de esa diapositiva, nuestra relación, todas las instituciones, o nuestro catálogo de cuestiones emergentes en cuanto a qué abordar, qué hacer. Miren, cuando a mí me hablan de cómo se hace algunas veces un briefing en una agencia, en una empresa, yo a veces me llamo la atención de que allí se llega, se reparte una tarea y todo el mundo calla. No debemos perder ese atisbo de inteligencia suprema que hasta el último, hasta el más joven, hasta el que tiene menos experiencia, puede aportar. Ese es nuestro Big Data. El Big Data de extraer de cada uno lo mejor que puede dar. Y por lo tanto, los mandos y los analistas más viejos, más expertos debemos, me incluyo también, para no dejar a nadie atrás, en que eso que me está diciendo alguien que puede parecer nimio, puede a la vez ser la llave para abrir muchísimas puertas. En el terreno de lo material, ¿hacia dónde vamos? Habría que darle muchas vueltas a esto, pero yo voy a ser concreto. Primero, valorar la geopolítica del enfrentamiento. La geopolítica del enfrentamiento va mucho más allá de establecernos unas normas, las normas de intervención, las reglas de enfrentamiento, eso es impecable, está ahí. Estoy hablando de adelantarse a cuáles van a ser en el horizonte de 15, 25, 30 años los problemas más importantes que darán lugar a enfrentamientos. Hablando en prospectiva, pues un buen amigo, un catedrático me decía, Pepe, y además estoy trabajando en unas estadísticas y a veces organizaciones supranacionales, vamos a poner un ejemplo que está sacado solo para dar a entender qué se hace, pues la OTAN o cualquier organización de este crisol, pues tiene sus perspectivas propias, o debe tenerlas, mejor dicho, para el horizonte 2040, 2043. Y estamos haciendo así para no quedarnos atrás. Esa geopolítica en terrorismo es fundamental. Si no la tenemos conectada, esta geopolítica, con la geoestrategia desde un punto de vista más militar, con el terrorismo que viene, nos estaríamos perdiendo por completo. Si los perversos, los malos, los que en esa escala, en ese índice del mal, están en una posición muy destacable, ¿pueden imaginarse algo? Es que pueden hacerlo. Yo tenía una norma hace muchos años, si tú puedes imaginarlo, yo puedo hacerlo. Hemos llegado ya a una situación en que, imaginando la tropelía más horrenda, con escasísimos medios, podemos causar un daño, una letalidad de gran calado. Y eso es precisamente uno de los matices en los que no nos debemos perder. Después de otra batalla, que hasta ahora llevamos muy perdida, totalmente, es que no elaboramos contrarrelatos. Hemos dejado que las organizaciones terroristas y sus amigos, sus países protectores, hagan unos relatos y nosotros no hacemos contrarrelatos. Nos hemos limitado
a esto, a la información, a la inteligencia, a la seguridad, pero no hacemos contrarrelatos. Nuestra sociedad está baldía, está desposeída de un pensamiento crítico al respecto de las cosas que están ocurriendo. Y en el aspecto básico del terrorismo hay una cuestión esencial. Ellos tienen relatos de todo tipo, de todo color. Cuando esto lo trabajamos con analistas y también con agentes de la autoridad, vamos a dejarlo así en ambiguo, y entramos en esas páginas, CITE, por ejemplo, nos damos cuenta cómo ellos van recopilando toda esa información que genera el terrorismo. Y ya no hay una información para aquellos que quieren elaborar un artefacto o aquellos que quieren perpetrar un determinado tipo de ataque. No, es que están yendo a la infancia, a lo más menudo. Hay dibujitos animados, hay cómics, con los cuales, o a través de los cuales, los niños en esas sociologías, en esas culturas o subculturas, se están educando todos los días. Entonces, cuando mostramos esto a quienes empiezan a adentrarse en el ámbito del análisis y de la perspectiva alrededor de la seguridad, se quedan absortos. No hemos entrado ahí. En países como el nuestro se ha eliminado la asignatura de educación para la ciudadanía. Hay alguna escasa comunidad que la ha mantenido. Hasta el Santo Padre actual, en su época primero argentina y después, ha propugnado que debe haber una educación para los ciudadanos de forma sólida. Por lo tanto, esa batalla que tenemos perdida, de momento hay que recuperar todo lo que sea viable, en el sentido de intentar reinventarse mucho más allá de cómo se reinventa el terrorismo, de cómo se rehace todos los días. Esto no es filosofía, todo lo contrario, esto es pura práctica. ¿Dónde se puede llevar a efecto? En pequeñas comunidades, en comunidades, ciudades medias. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, el curso pasado tuvimos en una localidad pequeña, aquí hay algunos asistentes, un seminario sobre desarrollo local y comarcal, y una de las ponencias que llevamos fue precisamente cómo hacer participar a esos pequeños núcleos en toda una teoría de seguridad. Estamos hablando de hacer participar a las policías locales, a los pequeños puestos de la Guardia Civil, a la ciudadanía, es decir, saber cómo usar un cartel en medio de una calle o de una plaza. Son cuestiones muy, muy, muy simples, muy elementales, pero al final todo está interconectado, no globalizado, interconectado. Y este año, este curso, aproximadamente en primavera, tendremos otra versión, y ya adelanto que el mes que viene se presentará el libro de las ponencias de ese curso, porque fue realmente un curso más que un seminario, y hay un pilar sólido, importante, que otro profesor y un servidor pues hemos elaborado sobre ciudades inteligentes y seguridad. Y por supuesto el terrorismo está, insisto, siempre, como lo voy a repetir ya por tercera o cuarta vez, como telón de fondo. Como el terrorismo es barato, pues nosotros debemos, como dicen ahora políticamente, implementar, que no sé verdaderamente qué sentido le dan, yo sí sé cuál tiene, planes concretos en los que intervengan las policías y, por supuesto, intervenga nuestro ejército, que si no tiene las competencias directas en el entorno en el que estamos, sí se ve en situaciones muy similares en los lugares de conflicto a los que acuden, y por lo tanto tenemos una obligación. Aprovechando que tenemos presente a nuestro querido delegado de Defensa en Andalucía, pues ya le podemos adelantar, querido Carlos, que tenemos en marcha un curso en la UNED sobre
geopolítica, defensa y seguridad. Ya, en fin, ayer encontré a alguien que lo avalase, va a ir adelante, si Dios lo quiere, y nosotros seguimos trabajando. Pero claro, para poder hacer estas pequeñas cosas llevamos trabajando meses y contando con la generosidad de todos aquellos que acuden, uno de Madrid, otro de Almería, otro, y sin cobrar, porque si no, no sería posible llevar adelante este tipo de eventos. De todos ellos suelen salir publicaciones, suelen salir trabajos, suelen salir conclusiones, y una de las mayores virtualidades es precisamente que tanto el Ejército como la Guardia Civil, como el Cuerpo Nacional de Policía, como cualquier agencia que se quiera incluir en algunas de estas alternativas, que son puramente investigativas, no son operativas, al final terminan siendo operativas en su consecuencia, que es de lo que se trata. Bien, y como no quiero comer el tiempo de la próxima ponencia, voy a acabar aquí. Esto lo verán ustedes reflejado, si Dios lo quiere, y mi buen amigo don Carlos González Escalada dispone los medios para que vea la luz en una publicación, Dios mediante, y dejaría unos minutitos para si alguien quiere intervenir, porque aquí hay temáticas de mucho calado.